Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo, Don Omni, a la conversación. Hoy nos vamos a ir, no a Monterrey, a Tampico, porque ahí se encuentra Maite Herrera. Usted la recordará aquí en Omnia, porque además hemos seguido después de aquella entrevista todo el tema que nos preocupa y ocupa informativamente, como es el tema del suicidio. Y Maite, usted la recordará, ella creó una agrupación que se escuche fuerte mi grito a través de aquella experiencia cuyo testimonio, además de que usted la puede encontrar en redes, pues nos la compartió en Chihuahua en aquel evento que se realizó aquí sobre el tema y sobre mucho más. Y como el comportamiento y los fenómenos, hoy como nunca, y lo platicábamos antes de empezar la entrevista, avanza de una manera, no camina, ya corre y cada vez corre más deprisa, es que le hemos pedido a Maite que actualicemos el tema, que volvamos a meternos muy adentro de él por lo que estamos viviendo en este agónico 2024 y lo que se proyecta para el 2025 es cada vez más grave. Maite, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Omnia, aquí en Chihuahua. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Yo acabo de estar en Delicias, Chihuahua. Si no me equivoco, fue el 28 de noviembre. Estuve en el Teatro Alcántara, ¿cómo se llama? Talavera, perdón, el Teatro Ajá. Talavera en Delicias. Tuve una conferencia con papás que se llamaba ¿Por qué los padres fallamos en detectar las señales de alerta? Y también estuve en una preparatoria. Me gusta mucho ir a Chihuahua porque bueno, la verdad yo me quedé impresionada de que fueron muchos papás al teatro porque la verdad muchas veces es difícil como padres escuchar estos temas, ¿no? Y yo creo que es súper importante que los papás se involucren. No es un tema de echar culpas, es un tema de crear conciencia porque necesitamos estar documentados. Yo, cuando yo estaba viviendo el tema con mi hijo, cómo me hubiera gustado saber muchas más cosas que ahora me quedan muy claras, pero en el momento que yo estaba ahí, pues era muy difícil para mí detectar las señales, porque como padres también estamos viviendo nuestra propia vida, nuestro propio estrés, nuestras propias situaciones de vida. Mira, un papá, una mamá estresada tiene toda la capacidad de amar a sus hijos, pero no va a tener esa capacidad de conectar. Entonces, por eso es Es- muy importante crear Ujú. conciencia. Claro. Maite, pues prácticamente más de un año en que tuvimos esa conversación en el evento en el que ustedes vinieron a compartir con los chihuahuenses experiencias, alertas. ¿Qué es lo que se ha actualizado para ponernos adentro totalmente del tema? Que Chihuahua además es, primer lugar, a nivel nacional, lamentablemente, un primer lugar muy que nadie lo quisiera en materia de suicidios y más últimamente todos los días ya parece ser que volvemos o entramos en este fenómeno que no debería ser nunca, pero es el esquema de la normalidad, que como medio vayamos a cubrir un evento lo platicamos con Belia Rojas aquí en una conversación con ella de jóvenes es que llegan a los puentes aquí en la ciudad de Chihuahua o en Juárez. Particularmente hemos tenido una explosión del dato en Chihuahua. Llegan al puente de las arterias más traficadas de Chihuahua y se avientan. Y el incremento de suicidios ha sido realmente ya una pandemia de suicidios aquí en Chihuahua. ¿Qué está pasando, Maite? ¿Por qué cada vez hay más suicidios? ¿Y por qué, por el otro lado, en esa plática a los delicienses, a los padres de familia, los paterfamilias de Delicias y la audiencia que hayas tenido allá, ¿por qué esta explosión? ¿Qué incremento hay de las causas que están motivando este fenómeno social cada vez más grave? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que entender, es difícil para nosotros, bueno, yo tengo 56 años, pero para nuestra generación y también papás jóvenes que tengan 40, para nosotros es muy difícil entender que esté pasando esto con los jóvenes. Nosotros en nuestra época era muy poco lo que realmente sucedía. Un suicidio era algo, era la excepción, ¿verdad? Bueno, ¿qué está sucediendo? Tenemos que irnos muy atrás, ¿verdad? Tenemos que irnos desde que nuestros hijos están pequeños, como esta generación fue la generación que vivió conectada a la pantalla desde que estuvo en la escuela, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que hay
ellos están viviendo una situación mucho más retadora que la que vivíamos nosotros. Recordemos que nosotros tenemos herramientas internas y herramientas externas, que las herramientas externas, bueno, va a ser ese ambiente en el que estás con tus padres, en la escuela, con amigos y todo. Ahorita estamos en la época de que todo el mundo está desconectado, porque todo el mundo está conectado a este aparato, que no puedo decir que el celular es el culpable, sin embargo, eh, ahorita el problema este que estamos intoxicados de dopamina, los jóvenes están acostumbrados a obtener satisfacción inmediata, están acostumbrados a la inmediatez de todo. Ujú. Entonces, Ya lo nosotros quiero como, para allá, ¿verdad? nosotros Para como ayer. papás hemos fallado en el punto de enseñarles que cuando una situación está difícil, eso va a pasar, pero como ellos están acostumbrados a la inmediatez que nosotros no estábamos acostumbrados, nosotros sabíamos que teníamos que esperar. Tú tenías que esperar tanto tiempo para que te llegara una carta, tanto tiempo para que llegara una película, tanto tiempo para poder ver algo y ahora todo, la comida, comprar cosas, todo es inmediato. Si ellos están viviendo una situación dolorosa en ese momento, este, carecen de las herramientas o de estar acostumbrados a pensar que voy a atravesar una situación dolorosa, pero después puede venir ese momento de tranquilidad. Ahora, se ha perdido la comunicación, se ha perdido la comunicación, ¿cómo se llama? Sobremesa que hacíamos. Nosotros tendíamos a preguntarle a nuestros papás cuando queríamos investigar algo. Me encargan algo en la escuela, pues voy a la enciclopedia, papá, mamá, ayúdame, o te pregunto a ti, no, ahora lo tengo yo todo aquí, entonces no necesito preguntarte. Entonces, si no necesito preguntarte de un tema de la escuela, mucho menos te voy a preguntar de un tema emocional a ti, papá, o a ti, mamá. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que hablar esos temas con nuestros hijos. Mira, lo que los papás se han dedicado y que no necesariamente está mal, así venimos educados, es le voy a dar todo a mi hijo. Yo no quiero que a mi hijo le falte una buena educación. Yo no quiero que a mi hijo quiero que mi hijo tenga lo mejor en cualquier estrato. Que no sufra lo que yo sufrí. Incluso si están viviendo situaciones de pobreza, pues voy a ver cómo le hago, pero que mi hijo esté en la escuela y esto y lo otro. Estamos enfocados en satisfacer sus necesidades materiales, pero las necesidades emocionales no estamos pensando en ellas. Y la situación es tan retadora ahorita que nosotros nos tenemos que empezar a preocupar por esa parte de las necesidades materiales y entender que nuestros hijos necesitan guía en esa parte, necesita haber ese punto de conversación. Y te voy a decir una cosa, no se está dando en la casa y no se está dando en el colegio tampoco. No. Por ejemplo, el tema de las autolesiones o coding, que es tan común en niños de secundaria, niños desde sexto de primaria, secundaria, que muchas veces los papás se tardan años en enterarse porque ellos lo hacen en lugares donde no se ven. No, hay papás que no tienen idea que eso no necesariamente significa un intento suicida. Hay muchas conductas autolesivas que no tienen intención suicida, sino que los jóvenes no pueden lidiar con la crisis que traen acá, pero sí pueden lidiar con este dolor físico. Además, esto les da una liberación de endorfinas que les calma. Es tanto lo que traen aquí que no lo pueden controlar, esto sí lo puedo controlar. Yo sí puedo controlar el dolor de unas cortadas. Entonces, si yo como papá volteo, me doy cuenta que mi hija se está cortando, pierdo la cabeza y la tengo que internar así, espera, hay que sentarte a platicar con tu hijo qué está pasando, por qué lo estás haciendo, sin regañarlo, porque es más común de lo que creemos. Es una forma que tienen ellos de tranquilizarse, y realmente hay una explicación física, ¿verdad? Por la liberación de endorfinas, pero bueno, hay que mejor ayudarles a buscar de qué manera pueden liberar endorfinas de manera sana, pero si no existe esa comunicación, si en la escuela no se está hablando de este tema, yo creo realmente que el tema de las autolesiones se debería de platicar en las secundarias. A mí me tocó que me buscaran unas mamás de Michoacán preocupadas porque una de las chicas platicó que sus amigas se cortaban. Empezaron a investigar y de dos salones de secundaria de 50 alumnos, 38 se cortaban. Y los papás ni idea tenían, ¿no? Entonces ellos hicieron un oficio para la SEP porque querían que se tocara el tema en la escuela.
Por otro lado, te platico que hay escuelas que no quieren que sus hijos les toquen estos temas. Entonces, por eso a mí me gusta mucho hablar con los papás y decir, no seamos nosotros los que detengamos el proceso ese de que hay asociaciones que están buscando proteger o ayudar a los jóvenes. En Delicias está esta fundación que se llama ACAPS. Ellos hacen tamizajes en las secundarias y en las preparatorias. Salen unos números bastante altos, ¿Cómo se llama, 52%. Maite, esa asociación? ACAPS, Acá. ACAPS. Ujú, Ellos están en Delicias, ellos hacen tamizajes, pero te voy a decir una cosa, cuando ya sale el resultado, el tope viene con los padres de familia y no nada más en Chihuahua. En las preparatorias privadas a nivel nacional, en preparatorias de muy alto nivel, donde existen protocolos, al momento que tú llamas al papá y le dices, tu hijo expresó o en un test o algo expresó que ha tenido ideación suicida o que incluso ha tenido un intento, los papás se bloquean. ¿Por qué? Porque tú no quieres que tu hijo lo señalen. Entonces, yo creo, como lo platicaba con alguien, antes de pensar que necesitamos más psiquiátricos, que necesita, o sea, más instalaciones de salud mental, primero necesitamos despertar como comunidad, hacer una conciencia colectiva de que esto no se va a resolver, las entidades solas no lo pueden resolver, o sea, los papás no pueden solos, los psiquiatras y psicólogos tampoco. Si la familia no participa en el proceso, no va a ser, yo estoy convencida con lo que he pasado, no va a ser exitoso un tratamiento si la familia no está a tono. Porque sabes una cosa, somos un sistema en casa y no podemos pensar que porque uno de mis hijos es adicto o porque uno de mis hijos trae un problema de depresión o se está cortando, él es como un ente separado, tú eres el problema. No, aquí hay una dinámica familiar que por alguna razón no está funcionando. Si yo mando a mi hijo a terapia o lo mando a una clínica y él regresa y aquí no ha habido ningún cambio en casa, pues va a ser lo mismo. ujú. Y igual otra cosa, como comunidad, puede ser que en tu casa, no, en mi casa no está pasando nada de esto, pero puede ser que sea el amigo de tu hijo el que lo está viviendo, o puede ser la hija de tu mejor amigo, de tu mejor amiga, que tú te das cuenta que tu amiga no se atreve a decir, pero que te das cuenta que lo está viviendo. No, es que yo no quiero ser intrusiva. No, con el tema del suicidio sí hay que ser intrusivos. Con el Claro. tema del suicidio hay que ser empáticos y hay que ayudar, porque a veces no podemos darnos cuenta que nuestro amigo, nuestra amiga no tiene ni idea qué hacer y está cegado y nosotros estamos viendo el problema. Hay que ser intrusivos porque a nosotros nos gustaría que también nos ayudaran con eso. Yo creo que tiene que haber un cambio de conciencia para poder hacer algo. Es que es algo muy profundo, Maite, como hablar de una revolución paradigmática en nuestro sistema de creencias, porque estamos paralizados en lo más importante que es que somos como entes, como personas. Claro, Y bueno, ese es la realidad, un problema. Aquí está. Los niños desde muy bebitos son dictatoriales, son autoritarios, lloran y efectivamente el papá les tiene que dar. Y ahí viene la nana desde muy chiquitos, que es la tablet o es el celular, que quién sabe qué ven, porque son ellos febriles, son vertiginosos, están viendo una cosa y otra y otra y otra y otra. Hay que ver a los niños en el ejemplo de cada familia, lo mismo, están muy ansiosos por ver imágenes y le cambian y le cambian y le cambian. Y si se les quita el celular o la tablet, viene viene lloran, patalean, se rebelan, maldicen, y ya desde origen el niño, pues, la ciudad está creando desde la niñez y más hoy en día individuos que en el corto plazo van a ser muy egoístas, van a ser muy ansiosos. Platicábamos del problema de salud que es la ansiedad, la depresión, por eso la explosión de los suicidios como lo estamos viviendo en Chihuahua y en el resto del país, lo cual me lleva a una pregunta después de esta explicación de lo que comentas del panorama tan fuerte. Despertar a la sociedad es fácil decirlo, pero la sociedad quizá no queremos despertar. No está en el ánimo, número uno. Número dos, a nivel asistencial, el gobierno sigue sin tener herramientas porque no hay voluntad, ni hay estrategia,
ni hay lo más importante que es ir a la recomposición de una sociedad hoy destruida, hoy ofendida, hoy polarizada en todos los aspectos. Ahí está el tema de la violencia, la inseguridad es terrible lo que está pasando en México y la gente lo tolera y lo admira incluso. ¿Qué hacer, Maite, para que se pueda tener un golpe de timón tan profundamente fuerte que sacude, decir, estamos llegando a situaciones más que extremas? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Sí, mira, cuando no están las condiciones, porque también nosotros podemos esperar, es que, y se escucha en todos lados, no, es que el sistema de salud pública está fatal, pero no, es que no es nada más aquí, en España está ocurriendo también. En España hay muchos casos, esta asociación que se llama Stop Suicidios, ellos te ponen casos de personas que van al sistema de salud pública y piden un psiquiatra y se los dan para 4 meses. O sea, no somos nosotros nada más los que estamos viviendo esto. ¿Qué podemos hacer? La psicoeducación es la herramienta que ahorita nos puede ayudar. Entender, por ejemplo, no es que tu hijo, o sea, ese tu hijo que hace ese coraje cuando le quitas el celular, hay una explicación. Por eso es importante, como dice Marian Rojas, comprender es aliviar. Mira, nuestro cerebro es una máquina perfecta, ¿no? Entonces, nuestro cerebro siempre se va a lo conocido. Si yo estoy desregulado como niño, estoy haciendo un berrinche, me siento desregulado, no puedo controlar, y yo a mi hijo le doy una pantalla para regular sus emociones, mi hijo va a aprender que esa es una manera de regular las emociones. Entonces, él va a agarrar el teléfono y esa ultraestimulación, porque es una droga que entra por los ojos, ¿verdad? Son niveles altos de dopamina el que está él viendo. ¿Qué pasa con nuestro sistema nervioso? Estamos obteniendo alto grado de dopamina, que es placer. No estoy hablando de placer sexual, es placer en general. Muy excitado. Tiene que haber un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Pues es la parte del dolor. Entonces, por eso el síndrome de la abstinencia, tú le quitas a un niño que está acostumbrado a ver el celular 5 horas al día, le quitas no va a saber qué hacer. Se va a volver loco, ¿verdad? Va a patalear, va a gritar, va, porque le estás quitando eso y no sabe cómo controlar esa parte. El nivel de abstinencia es muy alto, es lo que ocurre con las drogas. Entre más alta es mucho más el disparo de dopamina, que la abstinencia va a doler más. Entonces, nosotros tenemos que entender que les tenemos que enseñar a regular sus emociones. Si tu hijo está llorando, ya no es eso de que, ay, lo dejo llorar para que aprenda, como en aquellos tiempos, ¿verdad? Es que él entienda qué está viviendo. Mira, ¿qué te está pasando? No, pues estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque quiero jugar esto y tú no me das permiso. Ok, tú tienes que hacer la tarea, tienes que entender que para poder hacer eso tienes primero que cumplir esto. Tenemos que hablar con ellos. Nuestros hijos ya están súper adelantados, pero tenemos que enseñarles a regular sus emociones de la manera que nos cuesta más trabajo, porque lo más fácil es darle una pantalla. Es lo más fácil. Este, tenemos que darnos cuenta que si tú le das un celular a tu hijo a los 8 años, va a estar expuesto también a pornografía, que es la nueva droga, ¿verdad? La A más la fuerte. pornografía y a la Sí. ultraviolencia, porque nuestros Ujú, hijos de 8 años están viendo ultraviolencia ujú. en los teléfonos. Entonces hay que entender o sea, tenemos que empezar desde la casa. Para esta educación que estamos hablando como comunidad, primero hay que empezar en la casa y primero hay que empezar nosotros como adultos, ¿verdad? También, si tú estás desregulada, una de las cosas que más afectan el estado emocional de un niño es el estado emocional de su madre. Hay estudios de eso. Entonces, hay que entender que si yo me siento fuera de control, mis hijos van a estar pendientes también. ¿Cómo les voy a enseñar a regularse si yo no me sé regular? Es muy difícil ser padres. Entiendo que muchas veces el papá, la mamá tienen que trabajar. Muchas veces hay problemas de pareja, todo tipo de problemas, pero no, nosotros como papás tenemos que atendernos para poder nosotros ayudarles a ellos, porque si yo no me sé regular emocionalmente, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo? Tenemos que empezar desde la casa. Nuestros hijos, este tema, tenemos que entender también qué les está pasando. En la adolescencia se empieza a madurar la corteza prefrontal. Son temas que nunca se hablaban. Yo Ujú, te puedo decir que antes de que muriera mi hijo, yo no sabía que la corteza prefrontal madura hasta los 25 años. Mi ujú. hijo tenía 22 años y yo decía, él ya es un adulto. O sea,
No, nuestros hijos terminan su corteza prefrontal de madurar a los 25 años y esta corteza prefrontal les va a permitir entender las consecuencias de los actos, les va a permitir regular sus emociones, pero en la adolescencia es una parte crucial del desarrollo. Si mi hijo está pasando por la adolescencia y en casa hay problemas de violencia, hay problemas de control de emociones, mi hijo no lleva una vida sana. ¿Qué es una vida sana? Tu hijo tiene que hacer ejercicio cuando está en los 12 años, 13 años. Claro. Tu hijo tiene que tener amigos de su edad. No es normal. Y les digo a los papás, si tu hijo no tiene amigos de su edad, revisa, por favor, porque un chico tiene que tener un desarrollo sano y llevarse con niños de su edad. Si tu hijo no tiene amigos, algo está pasando, hay que averiguar qué está pasando, porque es muy doloroso para los chavos, es muy dolorosa esa parte de la ansiedad social. Entonces, si en la adolescencia, en esa etapa tan complicada, que aparte hay cambios hormonales, no están en un ambiente sano, seguro, de comunicación, pues la corteza prefrontal no se va a desarrollar de manera adecuada y no podemos esperar que nuestros hijos tomen decisiones adecuadas. Por eso pasa también que una chica de repente le comparte al novio o al amigo una foto desnuda y el chavo la comparte porque ella no tomó una decisión correcta, pero no es porque sea una niña mala ni tonta, es porque a lo mejor ella trae ya varias cosas pasando con ella. No debemos de olvidar el tema del trauma. Desgraciadamente, yo te puedo decir que en nuestra fundación el 65% de los casos que nos llegan vienen de un abuso sexual. Entonces también tenemos que entender que si hay un trauma de por medio, la persona no va a tener esa relación con su ambiente, con las personas de manera sana. No podemos esperar que reaccione de manera y muchas veces no nos enteramos. O sea, mi hijo vivió algo a los 7 años, 8 años con una mujer que trabajaba en mi casa y yo me enteré hasta los 22. Esto no significa que todos los papás se tengan que poner, en mi casa está pasando esto. Puede ser que no, que nunca haya vivido un abuso, pero sí haya vivido una situación que le haya generado un trauma. El doctor Gabor te habla de traumas con T mayúscula y traumas con T minúscula. Hay traumas con T minúscula, si lo de T mayúscula pasan desapercibidos, un abuso, la muerte, puede ser que la muerte trágica de un ser querido le generó un trauma, pero en esta casa todo el mundo se cayó, al papá lo secuestraron, todo el mundo se cayó y el hijo no pudo procesar, porque nuestro cerebro no está preparado para procesar una experiencia traumática. Entonces no se acomoda de manera adecuada, pasa el tiempo y por eso los pensamientos intrusivos. ¿Tú te imaginas una persona que vivió un abuso y luego llega a la escuela y sufre bullying porque además ese abuso no le permite? Entonces ya es un duelo, perdón, ya es un trauma complicado. ¿Cómo puede él? Y además esos pensamientos intrusivos constantes, por eso ellos creen, si yo me voy a sentir así toda la vida, no quiero vivir así. Como padres tenemos que explicarles que nosotros entendemos que tú no quieres vivir una vida llena de dolor, pero es posible, sí es posible sanarlo, pero nos tenemos que quitar los estigmas. Eh, el psiquiatra, el gran estigma de que si yo llevo a mi hijo al psiquiatra, si tu hijo tiene un problema del corazón, lo llevas sin pensar, le das la medicina sin pensar. Hay que entender que si tu hijo porque hay mamás que llegan conmigo y no las critico, porque cuando tú estás ahí no te das cuenta. Es que mi hija ya tuvo 3 intentos y le digo, ¿y va al psiquiatra? No va al psiquiatra, va tentativamente, de repente va a terapia. Hay que entender la gravedad, porque no entendemos la gravedad cuando estamos hablando de un tema así, porque no creemos que va a pasar. Entonces yo creo que la solución es psicoeducarnos, empezar a psicoeducarnos como padres para poder nosotros empezar en casa que haya este cambio en la escuela, los maestros, que se toquen estos temas, ni siquiera en la carrera de psicología, bueno, ahorita la verdad no conozco el programa, pero yo estudié unos años de psicología y nunca este tema se tocaba muy por encima. O sea, hay psicólogos que están trabajando en el DIF, que no digo que sean malos psicólogos. Yo estuve, no voy a decir de qué entidad, no es de Chihuahua, pero estuve con ellos, les han traído los mejores cursos con psiquiatras y todo, pero ellos, si un joven llega y les dice que ya tuvo un intento de suicidio, que tiene ideación suicida, ellos les dicen, perdóname, pero yo no está en mi capacidad, les hacen una receta para que vayan a un psiquiatra y ese psiquiatra tarda 3 meses.
Entonces es importante entender también como terapeuta que si un joven te está abriendo ya y diciéndote, no lo dejes ir así nada más. Ujú, Escúchalo. Mira, cuando un joven lo escuchamos, se baja el nivel de perturbación en gran medida, cuando lo escuchamos sin estigma, porque lo primero que vamos a hacer es decirle, no, ¿cómo crees? Si la vida vale mucho. No, 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 hay que escucharlo. Para nosotros es muy fácil decir, incluso el día que mi hijo murió, que yo estaba hablando con él, le decía, mijito, pero si yo te he enseñado que hay que luchar y que él no quería escuchar eso. ujú. Y yo le estaba diciendo eso en ese día. Ellos necesitan expresar lo que están sintiendo, necesitan saber que nosotros los entendemos y que a veces los papás no tenemos la solución, porque es importante entenderlo. Pero, ¿sabes qué, hijo? Gracias por abrirte conmigo, vamos a encontrar la solución. Exacto. Me llama la atención, Maite, esta estadística, este porcentaje, 65% de casos de abuso sexual es altísimo. Es Muy altísimo. alto. Yo te estoy diciendo en las salas que entra gente, Ujú. o sea, cada vez entra gente diferente, tenemos los mismos de siempre, pero es muy alto. En todas las sesiones se toca el tema. Y bueno, también he platicado con jóvenes que están en otro tipo de situaciones. Me hizo una entrevista Diego Cepeda, que él es ludópata, y él me hablaba de las estadísticas tan grandes del tema de ludopatía y cómo Ese es las otro gran tema, personas ¿eh? llegan a la idea del Ujú. suicidio. Por eso, sobre todo, Claro. adultos más grandes. En Chihuahua es un problema la ludopatía y parece ser que es una parte invisible que ahí está, pero va humedeciendo Y y, está muy y- fuerte. y está muy fuerte. Los ancianos que van ahí, los jubilados, los jóvenes, las mujeres, es que pasan el tiempo ahí perdiendo su dinero porque ¿quién gana ahí en esos lugares? En Chihuahua ya también es un tema que hay que alertar, ¿eh? El tema de la ludopatía. Que por Oye, los cierto, hoy videojuegos, me tocó dime. entrevistar a la líder, a la presidenta a nivel nacional, una abogada que cayó, nos dio un testimonio escalofriante, tuvo compartió la experiencia. Una abogada muy destacada de Monterrey que nos hizo toda una situación de la ludopatía junto con el líder en Chihuahua, que era miembro de una de las personas más ricas aquí locales y que la escala social se vino en el elevador por la ludopatía hasta caer prácticamente en la indigencia a consecuencia de eso. Y el deseo, porque él decidió, si no es por su hermano, que incluso paga policías para poder ubicarlo. Lo ubicaron aquí en una colonia popular de Chihuahua. Él había decidido, perdió familia, perdió todo, robó cayó en droga, no dormía, el alcohol, y decidió suicidarse en una tapia de una casa abandonada en una colonia de mucho deterioro aquí en la ciudad. Si no lo rescata su hermano, el tipo estaría muerto. Lo comparte también el testimonio, muy fuerte. Sacuden ese tipo de testimonios, pero el hecho es que también la ludopatía, hablando como tal, está provocando una serie de suicidios cada vez más al alza, ¿eh? Y sabes una Hay que cosa, tocarlo por separado, temáticamente. los videojuegos desgraciadamente preparan a los chicos para eso. Todo esto, bueno, no voy a hablar de marcas porque cualquier tipo de juegos a los que están expuestos nuestros hijos está la recompensa intermitente. Nosotros siempre hemos creído que, bueno, yo creí eso, ¿no? Los ludópatas se enganchan porque están ganando y están ganando. No, lo que los hace enganchar es al momento que pierden. Toda la dopamina y la adrenalina que les da, no es que yo voy a superar y voy a ganar el doble. Y los videojuegos así mantienen a los chicos en recompensas intermitentes. Primero te doy y luego te quito Otro y tema en los así están. videojuegos, Y ese nivel de la dopamina no violencia. se los da otra cosa. Tu hijo puede ser que antes disfrutara un juego de mesa contigo, pero ya una vez que se mete en eso, es bien difícil porque ya no va a disfrutar de la misma manera y no es que no te quiera, no es que no quiera estar contigo, es que ese juego lo tiene enganchado. Y hay que entender y hay que controlar. Es importante, muy importante controlar el tiempo que nuestros hijos permanecen en pantalla. Ya hay países que están tomando medidas porque en realidad hace daño. Australia, Este, uno de ellos.
Sí, Sí, Maite, hay mucho que platicar, el tema es muy... mucho, sí. Hagamos el compromiso de hacerlo como lo hicimos con Belia aquí en el tema de Acompaña, que nos interesa mucho porque hay que tener un compromiso social que hemos perdido también, ¿eh? Y la autocrítica como lo que tenemos que hacer en lo que corresponde a los medios como tales, como es el caso de nosotros. ¿Alguna estadística final porque siempre hay que ir a los datos, aunque sean Hay que ir a los subjetivos? datos. ¿Tienes Este, alguna estadística que complemente esta plática a reserva de seguir con el tema del suicidio que es tan importante? Mira, yo formo parte de una red de prevención del suicidio en Chihuahua, que son asociaciones privadas, pero ya intervino también ahí gobierno. Nos acaban de pasar una estadística de la CEMEFO. Son 657 casos que van en Chihuahua. Sin embargo, recordemos que no todo se reporta, ¿verdad? No, Las estadísticas a nivel mundial, ahorita se dice que entre cada 39 y 40 segundos muere alguien por suicidio. En el mundo queda casi 800,000 al año, ¿verdad? ¿cada Eh, cuánto? ¿Cada 40 segundos? cada 40 segundos O muere sea una que en la persona por plática que hemos tenido suicidio ahorita en ya el muchos ya mundo, se suicidaron. en el mundo. Y Ujú. por cada muerte hay 20 intentos. Eso es importante considerarlo, ¿no? Bueno, antes el grupo de edad de 15 a 29 es el grupo de edad que se ha mantenido en los últimos años, pero desgraciadamente ha bajado la edad y de repente se reportan casos de niños de 9 años, 10 años, 12 años. Mira, Aquí tuvimos uno de normalmente 8, ¿eh? La niña. sí, normalmente cuando son niños chiquitos tal vez viene por una imitación, ¿verdad? Por eso lo peligroso de estos juegos, o sea, de estos juegos o de estas cosas en internet que les ponen retos, muchas veces viene también por una situación de reto, voy a imitar, voy a hacer esto, pero ha habido casos de niños de 12 años que por un tema de bullying, lo han hecho, ¿verdad? No encuentran, es tan doloroso para ellos algo importante aquí mencionar, dejar de llamarlos la generación de cristal. No es que sean una generación de cristal, es que los retos son muy diferentes. Nosotros vivimos de manera diferente, nosotros tuvimos contacto con la naturaleza, teníamos mucho más contacto con la naturaleza que con las pantallas y por supuesto que eso afecta. Definitivamente, porque tu cerebro no está preparado, nosotros no estamos preparados para eso, entonces los niveles de ansiedad incrementan tremendamente. Llevemos a los niños a la naturaleza mucho más contacto porque eso regula el sistema nervioso de manera natural y te da dopamina de manera natural. Entonces tenemos que, de verdad, que nos importe hacerlo, ¿no? A lo mejor uno ya no tiene hijos, pero que te intereses esa conciencia colectiva de que tenemos que hacer algo. Mira, nosotros como mexicanos hemos logrado cosas, hemos logrado erradicar enfermedades, hemos logrado hacer cosas. Hay que trabajar juntos para disminuir estos números y sobre todo campañas en las cuales yo me intereso por el de al lado, me intereso por los jóvenes, me intereso por los chicos de la escuela, yo como papás interesarme. Los papás también que no les gusta ir a escuela para padres, es importante todo esto, es importante ir a las reuniones para saber cómo está tu hijo, no tanto por las calificaciones para saber cómo está tu hijo en la escuela a nivel relaciones personales con sus compañeros, porque a lo mejor tu hijo mantiene unas calificaciones promedio, ni te preocupes, le hacen bullying si a lo mejor él no te dice. Ve a esas reuniones en la escuela y pregunta por todo este tipo de cosas, que es importante. Maite, muchas gracias por esto. No, hombre, Podemos gracias. adelantar un compromiso, me interesa mucho, yo creo que a todos nos interesa. ¿Por qué no en la siguiente conversación clasificamos el suicidio y el mensaje que quiere dejar? ¿A qué me refiero? Este, el que, el que se corta las venas, el que se da un tiro y el tiro en dónde se lo da. Porque es muy importante, sin clasificación no hay entendimiento a detalle de los problemas. O sea, los volvemos genéricos y sí se entiende como tales. Pero si ya vamos más adentro en lo que es la comprensión de un tema como este, yo creo que lograremos ir caminando más sobre eso, ¿sí? Bueno, te podría comentar nada más así, rápido en estadísticas, mueren más hombres que mujeres, sin Así, embargo, las mujeres lo intentan más, ya lo igual es el sabes. caso. Los hombres eligen medios más letales, pero no significa que las mujeres no elijan medios La más letales. pastilla y todo eso, ¿no? Este, pues ahorcamiento y por muerte
por arma de fuego son los más comunes, ¿verdad? El Pero puente, lanzarse al vacío. te lanzaste al vacío. Ujú. Bueno, desde Entonces, Chihuahua, muchas gracias, Maite. Desde acá, desde Chihuahua, ya es tu tierra por acá, ¿no? Delicias, ya has ya sé, escuchado me que encanta ir Delicias, los de Parral, Delicias Cuauhtémoc y te Chihuahua. invitan mucho. Hay que buscarte más aquí en Chihuahua. Pues Claro que sí, hacemos el un compromiso en enero, abrazo. lo hacemos, ¿no? Encantada. Yo regreso el 11 de estar con mi hijo, porque mi hijo está en Estados Unidos. Ya después del 11 estoy libre. Lo hacemos el Ok, compromiso. Y un pues una abrazo feliz grande. Navidad y muchas gracias por participar Igualmente en un esta abrazo actividad para de Amelia y utilidad para para todos. todos. Un abrazo, Bye. Maite.